La oración por nuestros enemigos es un acto profundamente liberador, aunque a menudo parece un reto abrumador. Nos invita a ir más allá de nuestro ego, a renunciar a las reacciones automáticas del corazón humano ante el daño y la injusticia. Y es que, ¿no es cierto que nuestra primera reacción ante el mal recibido es querer responder con más mal? Esto es lo natural, lo humano. Sin embargo, a medida que nos adentramos en el camino de la oración cristiana, descubrimos que, al igual que Jesús, estamos llamados a ser portadores de paz, incluso en las circunstancias más difíciles. En este proceso de oración por los enemigos, no estamos simplemente pidiendo a Dios que cambie a los demás, más bien estamos permitiendo que Él cambie nuestro corazón, que transforme nuestra visión de las personas que nos hieren. Al orar por ellos, nos abrimos a la posibilidad de ver sus vidas desde una perspectiva diferente, no como aquellos que nos hacen daño, sino como seres humanos necesitados de la misericordia de Dios, igual que nosotros. Y este es un primer paso hacia la verdadera paz interior, reconocer que, aunque no podemos controlar las acciones de los demás, sí podemos elegir cómo respondemos ante ellas. La oración por los enemigos es un acto de profunda fe. Nos desafía a confiar en que Dios, en su infinita sabiduría, tiene un propósito incluso en los momentos de sufrimiento. A menudo nos cuesta entender por qué ciertos eventos nos afectan tanto, por qué ciertas personas nos hacen daño, pero la fe nos enseña que no estamos solos. El sufrimiento, cuando se ofrece a Dios, puede convertirse en un medio de purificación y crecimiento espiritual. La oración por nuestros enemigos no solo nos libera de la carga del rencor, sino que nos acerca a la voluntad divina, y esa es una gracia profunda. San Esteban, el primer mártir, es un testimonio vivo de lo que significa orar por los enemigos. Mientras era apedreado por aquellos que lo despreciaban, él no guardó rencor, sino que en su agonía elevó una oración por sus verdugos. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. San Esteban en ese momento nos enseña que el amor de Dios es más fuerte que el odio, que la oración tiene el poder de transformar incluso la violencia en un acto de misericordia. ¿Qué pasaría si todos pudiéramos orar con esa misma pureza de corazón? Si en lugar de ser esclavos del odio, nos liberáramos con cada oración dirigida a aquellos que nos hieren? Al seguir este ejemplo, podemos experimentar una liberación interior profunda. Cuando oramos por nuestros enemigos, nos olvidamos de nuestra herida, nos apartamos de nuestra necesidad de venganza y dejamos que Dios se encargue de lo que no podemos controlar. En este acto encontramos paz, porque dejamos que el Espíritu Santo transforme nuestro dolor en un testimonio de amor. Como práctica, podrías comenzar este proceso con una oración sencilla pero poderosa. Señor, te entrego a esta persona que me ha causado dolor. Te pido que la bendigas y la guíes hacia tu paz, que mi corazón se libere del rencor y se llene de amor. Este tipo de oración, aunque desafiante al principio, tiene el poder de sanar no solo nuestra relación con esa persona, sino nuestra propia alma, atrapada en las cadenas del resentimiento. El camino hacia el perdón, a través de la oración, es arduo, pero es el camino que nos lleva más cerca de Cristo. Como Él mismo enseñó en el Evangelio, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. Mateo 5:44. En este versículo, Jesús nos invita a un amor radical que trasciende las normas humanas y se adentra en lo divino. No es un amor que surge de nuestras fuerzas, sino un amor que se recibe de Dios y que se derrama sobre aquellos que menos lo esperan. Es un amor que, al ser vivido, transforma todo lo que toca. Al orar por nuestros enemigos, no solo obedecemos el mandato de Cristo, sino que también nos adentramos en el misterio de su pasión. Jesús en la cruz oró por aquellos que lo crucificaban, pidiendo al Padre que les perdonara. Este acto de amor infinito es la base de nuestra fe y es el modelo que seguimos. ¿Cuántas veces nos vemos tentados a reaccionar de manera agresiva ante las injusticias que sufrimos? Sin embargo,
El camino del cristiano es el camino de la reconciliación, el camino del perdón que solo puede alcanzarse a través de la oración y la entrega total a la voluntad de Dios. Si en tu corazón hay rencor, si el dolor causado por los demás te pesa como una carga, te invito a comenzar este ejercicio de oración. Hazlo con fe, aunque te parezca difícil al principio. Recuerda que cada paso que das hacia el perdón es un paso hacia la paz. La oración por los enemigos es un acto liberador que te permite ver con los ojos de Cristo, que te permite vivir la verdadera libertad de espíritu. Que al final de este camino puedas experimentar la paz que solo Dios puede otorgar. La paz que brota cuando dejamos de juzgar, cuando dejamos de retener, cuando dejamos de ser esclavos del odio. Y recuerda, no es el hecho de que la otra persona cambie lo que importa, sino que tú seas transformado por el amor divino, el amor que nos invita a perdonar, amar y orar por aquellos que nos persiguen. Si te ha tocado este mensaje, te invito a seguir reflexionando sobre cómo la oración por tus enemigos puede ser una fuente de sanación. La oración por los enemigos no es algo que se pueda entender a simple vista, ni algo que surja de manera natural en nuestro corazón. Es un acto de valentía espiritual que desafía nuestras emociones y nos invita a mirar más allá de la superficie de nuestras relaciones humanas. Es fácil orar por quienes nos aman, por aquellos que nos son cercanos y nos tratan con bondad, pero orar por aquellos que nos han hecho daño, ¿cómo podemos lograrlo? ¿No es este el mayor desafío de la vida cristiana? En su profundidad, la oración por los enemigos no es solo un acto de perdón, sino una manifestación de nuestra fe más profunda. Nos recuerda que, aunque el mundo nos incite a responder al mal con mal, el camino de Cristo es radicalmente distinto. Él no solo nos llamó a amar a nuestros amigos, sino también a aquellos que nos persiguen. Nos dio un ejemplo supremo en la cruz, donde, aun siendo cruelmente condenado y torturado, oró por sus verdugos. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. En ese momento de dolor extremo, Jesús no solo nos enseñó el perdón, sino que nos mostró que el amor divino es capaz de superar incluso las mayores injusticias. Cuando reflexionamos sobre este acto de amor tan sublime, nos encontramos con una profunda pregunta. ¿Cómo es posible que el corazón humano, tan inclinado al odio y al resentimiento, pueda llegar a orar por aquellos que nos han hecho daño? La respuesta se encuentra en la capacidad de Dios para transformar nuestro corazón. Cuando decidimos orar por nuestros enemigos, no lo hacemos porque nuestros sentimientos de dolor y rencor desaparezcan de inmediato, sino porque estamos poniendo nuestra confianza en la gracia de Dios. Al dirigir nuestra oración hacia aquellos que nos hieren, permitimos que Dios trabaje en nuestro interior, transformando el rencor en misericordia, el odio en amor. Esta transformación no es un proceso fácil ni instantáneo. Es un camino que requiere paciencia, humildad y una profunda rendición a la voluntad de Dios. Si buscamos ejemplos de santos que vivieron este principio de manera radical, podemos ver cómo la vida de San Francisco de Asís nos ofrece una lección poderosa. Francisco vivió una vida marcada por el amor y el perdón, incluso hacia aquellos que lo perseguían. En una ocasión, estando rodeado de enemigos que lo humillaban y despreciaban, San Francisco oró por ellos con tal fervor y amor, que al final se ganó su respeto y su admiración. El ejemplo de San Francisco nos recuerda que, al orar por nuestros enemigos, no solo buscamos su bien, sino también el nuestro, porque en el perdón y el amor encontramos la verdadera paz. Y es que, ¿qué significa orar por nuestros enemigos? No se trata solo de un acto de obediencia, sino de un proceso de sanación profunda. Orar por aquellos que nos hacen daño nos permite liberarnos de la prisión del resentimiento y la ira, emociones que solo nos perjudican a nosotros mismos. La oración, al ser dirigida a Dios, nos coloca en una posición de humildad, reconociendo que somos débiles y que necesitamos su ayuda para superar nuestras propias heridas. No es una oración que cambia a la otra persona, sino que nos cambia a nosotros, nos convierte en instrumentos de paz y reconciliación. Podemos empezar este proceso con una oración sencilla pero profunda, como esta. Señor, te entrego a esta persona que me ha causado dolor. Te pido que la bendigas y la llames a tu paz,
Ayúdame a perdonar y a dejar ir el rencor que siento. Que tu amor llene mi corazón y me libere de todo odio. Esta oración no solo nos ayuda a sanar, sino que nos permite ver al otro desde una perspectiva divina, entendiendo que cada persona, sin importar lo que haya hecho, es una criatura amada por Dios y digna de su misericordia. La práctica del perdón, a través de la oración, es un ejercicio constante. Al principio, podemos sentir que nuestras oraciones son vacías, que nuestros sentimientos no cambian. Pero como nos enseñan los santos, el acto de orar con fe, aunque no veamos resultados inmediatos, tiene el poder de transformar nuestro corazón. La oración por nuestros enemigos es un medio para entrar en comunión con la voluntad divina, para permitir que el amor de Dios actúe en nosotros de manera que ni siquiera imaginamos. Así como Cristo nos enseñó, la verdadera grandeza en el reino de Dios no está en responder al mal con mal, sino en responder al mal con amor. Reflexionando sobre esto, debemos preguntarnos, ¿estamos dispuestos a seguir este camino? ¿Estamos listos para permitir que Dios transforme nuestras heridas en una oportunidad para el perdón y la reconciliación? La verdadera libertad se encuentra en el perdón, no solo porque liberamos al otro, sino porque nos liberamos a nosotros mismos de las cadenas del odio. Al orar por nuestros enemigos, aprendemos a soltar lo que nos ha dañado, y en esa liberación encontramos la paz que solo Dios puede dar. La oración por nuestros enemigos no solo es un acto interior, un ejercicio espiritual que nos desafía a cambiar nuestra forma de pensar, sino que también es un acto de entrega, una rendición total ante la voluntad divina. Es una invitación a dejar de lado nuestra necesidad de control, de justicia propia, y permitir que Dios sea quien gobierne nuestras emociones y pensamientos más profundos. Al orar por aquellos que nos han herido, no solo buscamos la paz para ellos, sino también para nosotros mismos. Es en ese momento de humildad y confianza donde la verdadera sanación comienza a suceder. Es importante recordar que orar por nuestros enemigos no significa que debamos permanecer pasivos ante el daño o la injusticia. No se trata de callar nuestra voz frente al mal, sino de invocar la gracia divina para que nuestras reacciones, nuestras respuestas sean guiadas por el amor y no por el rencor. Al final, lo que buscamos es restaurar nuestra paz interior, aquella que solo puede ser otorgada por Dios y que nunca puede ser alcanzada a través de la venganza o el resentimiento. San Agustín, en sus escritos, nos enseña que el perdón no es una debilidad, sino una fortaleza que solo aquellos que han experimentado la gracia de Dios pueden comprender. En su vida, San Agustín fue testigo de las profundidades del pecado humano y del poder transformador del amor divino. En su conversión, experimentó de primera mano cómo la oración puede transformar el corazón, convirtiendo la ira en paz y el odio en amor. Uno de los momentos más significativos de su vida fue cuando, tras años de lucha interna y de rencor hacia aquellos que lo habían lastimado, encontró la fuerza para perdonar a quienes lo habían herido profundamente. Este acto de perdón, que no surgió por su propia fuerza, sino por la intervención divina, fue un testimonio de la profunda transformación que ocurre cuando oramos con un corazón sincero. Y al igual que San Agustín, nosotros estamos llamados a vivir esta transformación. No es un proceso instantáneo ni fácil, pero es el camino hacia la verdadera libertad. Al principio, nuestras oraciones pueden sentirse como una lucha interna. Puede que nos cueste dejar de lado el dolor y el resentimiento. Sin embargo, en la medida en que perseveramos en la oración, nos damos cuenta de que este acto no es solo por la otra persona, sino también por nosotros mismos. Oramos por aquellos que nos han hecho daño porque, en última instancia, esa oración es la que nos libera de las cadenas del resentimiento que nos atan. Es cierto que el perdón no elimina la justicia. Orar por nuestros enemigos no significa que debamos ignorar el mal que nos han hecho o que debamos dejar de buscar justicia. El perdón, más bien, es un acto de rendición ante Dios, un reconocimiento de que Él tiene el control sobre todas las cosas. Al orar, dejamos que Él se encargue de lo que no podemos cambiar y nos entregamos al proceso de sanación interior que solo Él puede proporcionar.
Una forma concreta de comenzar este proceso de oración es mediante una oración diaria que invite a la sanación y la paz. Por ejemplo, podemos orar: Señor, te entrego este dolor y esta herida que siento en mi corazón. Te pido que me des la gracia de perdonar, de soltar el rencor y de amar como tú me amas. Que a través de tu poder pueda ver a esta persona con los ojos del amor y no del juicio. Que mi corazón sea sanado por tu misericordia. Esta oración, aunque simple, tiene el poder de transformar nuestra visión de la situación, liberándonos poco a poco de la carga que llevamos. La Biblia nos enseña que, al orar por aquellos que nos persiguen, estamos siguiendo el ejemplo mismo de Cristo. En el Evangelio de Mateo, Jesús nos dice: Amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os calumnian. Mateo 5:44. Este mandato de amar a nuestros enemigos no es un simple consejo, sino una llamada a vivir de manera contracultural. Nos desafía a ver más allá del daño recibido y a responder con el amor divino que solo Él puede infundir en nosotros. Es posible que en algún momento nos preguntemos: ¿cómo puedo orar por alguien que me ha causado tanto daño? La respuesta es que no lo hacemos por nuestras propias fuerzas, sino por la gracia de Dios. Al orar, nos abrimos a su poder transformador. Él, que es amor y misericordia, tiene el poder de cambiar incluso los corazones más endurecidos, y también puede sanar el nuestro. La oración por los enemigos, entonces, no solo es un acto de obediencia a Dios, sino también un acto de fe en su capacidad para sanar, perdonar y transformar. Al practicar esta oración, nos damos cuenta de que la verdadera paz no depende de que la otra persona cambie, sino de que nosotros cambiemos. El perdón no es un proceso que se da de inmediato, pero a medida que perseveramos en la oración, nuestro corazón se va suavizando, nuestra mente se va liberando de la ira y nuestra alma se va llenando de la paz de Cristo. Es un proceso lento, pero profundo, que nos lleva a vivir con mayor libertad y amor, reflejando la gracia divina en nuestras relaciones con los demás. Es posible que al principio no sintamos que el dolor se va disipando de inmediato, pero la clave está en seguir orando, en seguir pidiendo a Dios que trabaje en nosotros, en confiar en que, aunque el proceso sea largo, Él está con nosotros en cada paso. Al final, nos damos cuenta de que orar por nuestros enemigos no solo es un acto de misericordia hacia ellos, sino una fuente de sanación para nosotros, una oportunidad de experimentar el amor de Dios de una manera nueva y transformadora. La enseñanza de Jesús sobre el perdón y la oración por los enemigos es clara, pero es también profundamente desafiante. Amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. Mateo 5:44 nos dice en el Evangelio. Sin embargo, ¿qué significa realmente orar por aquellos que nos han causado dolor? ¿Es posible que al orar por ellos nuestras heridas se curen? Y si sí, ¿cómo podemos llegar a ese punto de liberación? La oración por los enemigos no es un acto superficial. No se trata solo de palabras vacías que decimos sin sentir. Orar por aquellos que nos han herido es un ejercicio espiritual que va más allá del simple acto de perdonar. Es un acto de transformación. Cuando oramos por aquellos que nos persiguen, estamos reconociendo nuestra incapacidad para sanar nuestras propias heridas y entregando esas heridas a Dios para que Él las sane. Es, en esencia, un acto de confianza plena en la gracia divina. San Juan Crisóstomo, uno de los más grandes predicadores de la Iglesia, nos recuerda que el perdón no es un sentimiento, es una decisión. Es cierto que en el corazón humano, el rencor puede ser una respuesta natural a la injusticia. Sin embargo, al seguir el camino de Cristo, aprendemos que el perdón no es algo que surja de nuestros propios esfuerzos, sino un regalo de Dios, un acto de fe que se alimenta a través de la oración. La historia de San Esteban, el primer mártir, es un ejemplo poderoso de cómo la oración por los enemigos puede transformar no solo al que ora, sino también a aquellos por quienes se ora.
San Esteban, mientras era apedreado por su fe, oró por sus verdugos con estas palabras: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Hechos 7:60. Este acto de amor, en medio de su sufrimiento, nos enseña que la oración tiene el poder de romper las cadenas del odio y la venganza, incluso cuando todo parece estar en nuestra contra. San Esteban no solo perdonó, sino que oró, y esa oración fue un acto de profunda fidelidad a la enseñanza de Cristo. ¿Qué podemos aprender de este ejemplo? ¿Qué implica para nosotros orar por aquellos que nos han hecho daño? En primer lugar, orar por nuestros enemigos no significa que estemos ignorando el daño que nos han hecho. No estamos llamando bueno a lo malo, ni pidiendo que la injusticia se mantenga. Orar por nuestros enemigos es, más bien, una decisión de liberarnos de las cadenas del odio y la venganza. Al orar, estamos entregando el control a Dios, confiando en que Él sabrá cómo tratar con el mal que hemos experimentado. No estamos pidiendo que el mal se mantenga, sino que Dios, en su infinita misericordia, transforme la situación y nuestros corazones. Orar por los que nos persiguen nos coloca en un lugar de humildad. Reconocemos que no tenemos el poder de cambiar las circunstancias por nuestra cuenta, pero sí tenemos el poder de cambiar nuestra respuesta. Y esa respuesta, al ser guiada por la oración, tiene el potencial de transformar nuestra vida espiritual. La oración nos ayuda a mirar más allá de nuestra propia herida y nos invita a ver a los demás con los ojos de Dios, no como enemigos, sino como personas necesitadas de su gracia. Este acto de ver a los demás a través de la lente del amor divino nos lleva más cerca de lo que Cristo nos enseñó. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Para que esta práctica se haga realidad en nuestras vidas, es importante que recordemos que el perdón es un proceso. La oración por nuestros enemigos no es algo que ocurre de inmediato, sino que es un proceso de sanación que puede tomar tiempo. Al principio, nuestras oraciones pueden sentirse vacías o forzadas, pero si perseveramos en ellas, veremos que el Espíritu Santo comienza a obrar en nosotros, cambiando nuestro corazón. Esto no significa que olvidemos el daño, sino que dejamos de cargar con él. Dejamos que Dios lo lleve, y al hacerlo, experimentamos una liberación profunda. Una manera de comenzar este proceso es con una oración simple pero profunda, que invita a la transformación. Señor, te entrego esta herida, este dolor que siento en mi corazón. Te pido que me ayudes a perdonar, que me des el corazón que tú tienes para con esta persona. Señor, lléname de tu amor y transforma mi ira en compasión. Que mi corazón se llene de tu paz. Este tipo de oración, aunque pueda sentirse difícil al principio, tiene el poder de sanar nuestras almas, porque es una invitación a abrirnos a la gracia de Dios. Es fundamental recordar que la oración no es solo un medio para el perdón personal, sino un camino hacia la paz interior. Como nos enseña el Evangelio, cuando oramos por aquellos que nos persiguen, nos alineamos con el corazón mismo de Cristo. Él nos mostró el camino del perdón radical, y esa es la luz que debemos seguir. Al orar por nuestros enemigos, no solo estamos liberando nuestro corazón, sino que estamos colaborando con la gracia divina para traer paz a este mundo roto. El proceso de oración por los enemigos es, en última instancia, un acto de fe. Confiamos en que Dios escuchará nuestra oración y trabajará en nuestros corazones. Aunque el cambio no se ve inmediatamente, podemos tener la certeza de que al orar estamos caminando hacia la sanación y la paz. La oración, entonces, no es solo un acto de misericordia hacia los demás, sino una herramienta poderosa de transformación para nosotros mismos. Al seguir este camino, nos damos cuenta de que el perdón no solo libera al que recibe el perdón, sino que también libera al que perdona, llenándonos de la paz que solo Dios puede otorgar. Al contemplar la profundidad de la oración por nuestros enemigos, nos enfrentamos a una verdad espiritual que puede ser difícil de aceptar al principio. La oración por los que nos han causado daño no solo afecta a los demás, sino que tiene un poder transformador en nuestra propia vida.
Al orar por aquellos que nos han lastimado, nos liberamos de la carga del odio y el resentimiento y comenzamos un proceso de sanación que solo puede ser iniciado por la gracia divina. Este proceso, sin embargo, no es algo automático. La oración no es una fórmula mágica que de inmediato borre nuestras heridas o cambie la conducta de los demás. Más bien, es una entrega constante a Dios, un acto de confianza en su soberanía. Es una invitación a dejarnos moldear por su amor, a permitir que Él transforme nuestros corazones y nos haga reflejar más plenamente su paz y su misericordia. San Francisco de Asís es un ejemplo brillante de cómo la oración por los enemigos puede tener un impacto profundo en nuestra vida espiritual. Durante su vida, Francisco experimentó un profundo sufrimiento por las heridas causadas por otros. Sin embargo, su respuesta a este sufrimiento fue radicalmente diferente a lo que el mundo podría esperar. Francisco no solo perdonaba, sino que oraba por aquellos que lo perseguían. En su vida y enseñanzas, Francisco nos mostró que la verdadera paz no se encuentra en la venganza ni en el rechazo, sino en la aceptación y el amor incondicional. Al orar por sus enemigos, Francisco permitía que Dios trabajara en su corazón, y a través de esa oración su alma se veía purificada y llena de la paz que solo Dios puede dar. ¿Qué significa orar por nuestros enemigos en la práctica? La oración no es simplemente un acto de palabras, sino un acto de fe y obediencia a la voluntad de Dios. A través de la oración, le entregamos nuestras heridas a Dios, pidiéndole que sane aquello que nosotros no podemos sanar por nuestra cuenta. Cuando oramos por aquellos que nos han causado daño, no solo les deseamos su bien, sino que nos estamos liberando de las cadenas del rencor que nos atan. En este proceso de rendición, comenzamos a ver a los demás con los ojos de Dios, no como aquellos que nos hieren, sino como seres humanos necesitados de su misericordia. San Juan Pablo II, en su propia vida, dio un testimonio poderoso de lo que significa orar por los enemigos. Después de ser víctima de un atentado en 1981, el Papa perdonó públicamente a su agresor, pidiendo por su conversión y su bienestar. Esta actitud de perdón no fue una señal de debilidad, sino de fortaleza espiritual. San Juan Pablo II entendió que el perdón no es solo un regalo para el otro, sino una fuente de paz y liberación para uno mismo. ¿Cómo podemos imitar este ejemplo en nuestras propias vidas? La oración es sin duda el primer paso para vivir un perdón auténtico. En nuestra vida diaria podemos comenzar este proceso de sanación con una oración sencilla pero profunda. Señor, te entrego este dolor que siento por lo que me han hecho. Te pido que me des la gracia de perdonar y de amar tal como tú me amas. Ayúdame a soltar el rencor y a ver a esta persona con compasión. Al hacer esta oración, no solo estamos pidiendo ayuda para perdonar, sino que estamos permitiendo que Dios transforme nuestro corazón, que derrame en nosotros su amor y misericordia. Es importante recordar que el perdón y la oración por los enemigos no significa que debamos olvidar el daño que hemos sufrido o que debemos permitir que el mal continúe sin intervención. La oración no es un acto de pasividad, sino un acto de fe en la acción divina. Orar por nuestros enemigos es un acto de entregar nuestras heridas a Dios, pidiéndole que haga lo que nosotros no podemos hacer. Es una invitación a confiar en que Él tiene el poder de sanar nuestras relaciones, tanto con los demás como con nosotros mismos. Una cita bíblica que refleja poderosamente este principio es la de San Lucas, en la que Jesús nos dice: «Amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os odian, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os injurian». Lucas 6, 27-28. Este pasaje nos recuerda que el amor cristiano no es solo para aquellos que nos aman, sino también para aquellos que nos odian. La oración, entonces, es una forma de vivir este amor radical, de ir más allá de nuestras emociones naturales y permitir que el Espíritu Santo nos guíe hacia un amor que solo puede venir de Dios. Al reflexionar sobre esta enseñanza, nos enfrentamos a una pregunta importante. ¿Estamos dispuestos a vivir este amor radical, incluso hacia aquellos que nos han causado sufrimiento? La respuesta a esta pregunta no es fácil, pero la oración es la clave para abrir nuestros corazones. Orar por nuestros enemigos no solo nos libera del dolor del resentimiento, sino que también nos permite experimentar el amor de Dios de una manera profunda y transformadora. A través de la oración nos unimos a la voluntad de Dios
Y Él, a través de su gracia, comienza a sanar nuestras heridas y a transformar nuestras vidas. El proceso de oración y perdón no es inmediato, pero cada oración que hacemos nos acerca más a la paz que buscamos. Al final, descubrimos que orar por nuestros enemigos no es solo un acto de misericordia hacia los demás, sino un acto de sanación para nosotros mismos. Nos libera de la carga del odio, nos da la capacidad de ver a los demás con los ojos de Dios y nos lleva más cerca del corazón mismo de Cristo. Que al seguir este camino de oración y perdón podamos experimentar la paz que solo Él puede otorgar.